Cada mañana, mi rutina comenzaba exactamente a las 8. El sonido de las llaves girando en la cerradura de la Biblioteca Municipal de Chamberí era mi alarma natural. 20 años llevaba haciendo esto mismo, y aún me daba esa sensación de paz que tanto necesitaba. El olor a libros viejos y el silencio de la mañana eran mi refugio perfecto. «Buenos días, Carmen». Mi compañera Isabel se acercaba siempre con su taza de café humeante, sonriendo como si fuera el primer día de trabajo. Isabel había estado allí desde mucho antes que yo. Era como un mueble más de la biblioteca, pero el más querido. «Buenos días, Isabel. A ver qué nos trae el día de hoy, ¿no?». Organizaba los libros devueltos, revisaba las notificaciones de nuevas adquisiciones, chequeaba las solicitudes de los usuarios. Estas tareas diarias eran casi meditativas para mí. Me ayudaban a mantener a raya esa ansiedad que siempre acechaba en el fondo de mi mente. A las 9 en punto abrían las puertas y entraban los habituales de siempre. Don Ramón, recién jubilado, venía por su periódico diario. María José traía a su niño pequeño hacia la sección infantil. Lo saludaba con cariño mientras me decía a mí misma que yo también vivía una vida normal, como ellos. Durante el descanso del almuerzo, me sentaba en un rincón apartado con mi bocadillo casero. El teléfono vibró. Mensaje de mi hija Sofía. «Mamá, hoy estudio en casa de una amiga. No hace falta que me prepares cena». Sofía tenía 14 años, y últimamente estos mensajes eran cada vez más frecuentes. Aún no me acostumbraba a esa distancia que se había creado entre nosotras desde que entró en la adolescencia. Si Carlos estuviera vivo, tal vez habríamos podido atravesar juntos esta etapa tan difícil. Cada vez que estos pensamientos cruzaban mi mente, suspiraba profundamente. Aún recuerdo vívidamente aquel día de hace 5 años. Carlos había estado construyendo su carrera como asesor financiero. Estaba en su mejor momento profesional, trabajando duro por nuestra familia. Los fines de semana siempre sacaba tiempo para Sofía, y era ese esposo ideal que también valoraba nuestros momentos a solas. Aquel día, Carlos me dijo que iba a pescar con un amigo en su barco, y salió de casa. Hacía buen tiempo, y el mar estaba en calma, pero no regresó por la noche. Cuando llamé, el teléfono no contestaba. A la mañana siguiente encontraron restos del barco arrastrados hasta la orilla. Parece que el barco volcó durante una tormenta. El cuerpo de su esposo no ha aparecido todavía, pero... Mientras escuchaba la explicación de la policía, no podía aceptar la realidad. Carlos era un excelente nadador. ¿Cómo pudo tener un accidente con esa calma? Sin embargo, al no encontrar nunca su cuerpo, Carlos fue declarado muerto. Por la tarde, después de terminar mi trabajo en la biblioteca, me dirigí a casa. La pequeña casa de 2 plantas era un lugar lleno de recuerdos que habíamos elegido juntos Carlos y yo. Al abrir la puerta principal, me recibía el silencio. Sofía parecía estar todavía en casa de su amiga. Entré al salón y miré hacia la repisa de la chimenea. La última foto familiar de los 3 juntos. La sonrisa de Carlos me miraba como si siguiera vivo. A su lado estaba el reloj que había sido de Carlos. Era un reloj dorado y caro que él había atesorado mucho. Las manecillas del reloj marcaban las 6:20 de la tarde. De repente me di cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánto tiempo llevaba este reloj parado? ¿No funcionaba desde el día que murió Carlos? ¿O simplemente se le había agotado la batería? Extrañamente, cada vez que miraba este reloj, sentía una inquietud inexplicable, como si algo estuviera mal, como si la realidad hubiera cambiado en algún lugar, pero no sabía qué era. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y Sofía llegó a casa. «Mamá, ya llegué». «Bienvenida. ¿Fue bien el estudio?» «Sí, bastante bien». Sofía subió a su cuarto. Últimamente mi hija no hablaba tanto como antes,
ni de amigos, ni del colegio, ni de su padre. Mientras preparaba la cena pensaba, durante estos 5 años había estado intentando desesperadamente criar sola a mi hija. Después de la muerte de Carlos, gracias a que su hermano David nos ayudó con los trámites del seguro, no había mucha preocupación económica. Sin embargo, no podía llenar el vacío de mi corazón. 3 meses después de la muerte de Carlos, su hermano David visitó nuestra casa. David, que era abogado, se presentó en la puerta principal como siempre, con un traje perfectamente cortado y llevando un maletín de cuero. El hermano mayor de Carlos, por 5 años, tenía una personalidad tranquila y calculadora, muy diferente a la de su hermano. Carmen, necesito hablar sobre el dinero del seguro. David se sentó en el salón del salón y sacó documentos de su maletín. Sus movimientos eran mecánicos, como si simplemente estuviera procesando un asunto rutinario de negocios. Me senté en la silla frente a él, escuchando su relato mientras seguía confundida por la situación tan irreal. El seguro de vida de Carlos era de 2 millones de euros. Aparezco como beneficiario, pero por supuesto tengo la intención de usarlo para ti y para Sofía. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con que apareces como beneficiario? Carlos cambió recientemente el beneficiario. Probablemente fue por razones fiscales. Seguramente pensó que sería más eficiente si yo, como abogado, lo recibiera y lo distribuyera apropiadamente. La explicación de David sonaba lógica, pero me sentía incómoda. Parecía poco natural que Carlos no me hubiera consultado sobre un cambio tan importante. Sin embargo, al no saber nada sobre asuntos legales, no tuve más remedio que creer las palabras de David. Por ahora, te daré 500.000 euros como gastos de manutención. El resto se gestionará como un fondo fiduciario y se usará para la educación y el futuro de Sofía. David extendió un cheque. Me sorprendió la gran cantidad. A través de la muerte de Carlos, nos volveríamos económicamente estables. Sin embargo, este hecho me traía emociones complejas. Gracias, David, pero no necesitamos tanto dinero. No, es la voluntad de Carlos. Se aseguró de que no tuvieran que preocuparse. David guardó los documentos y se levantó. Por cierto, estaré viajando al extranjero frecuentemente a partir del próximo mes. Estoy tomando casos legales internacionales. Puede que sea difícil contactarme por un tiempo. Asentí ligeramente. Entiendo. Que tengas suerte con tu trabajo. Después de que David se fue, me quedé mirando el cheque, pensando. El cambio de beneficiario de Carlos, la supervisión repentina de David, todo esto me hacía preguntarme si debía estar preocupada o asustada. Esa noche, Sofía habló durante la cena. Mamá, quiero preguntarte algo sobre papá. Detuve mis manos y miré a mi hija. Últimamente, Sofía no había querido hablar sobre la muerte de su padre. ¿Había cambiado algo? ¿Sobre qué? ¿Papá realmente murió en un accidente de barco? Me sorprendí. ¿Por qué preguntas eso? Una amiga del colegio estaba diciendo que cuando alguien muere y no encuentran el cuerpo, existe la posibilidad de que esté realmente vivo. Las palabras de Sofía despertaron las dudas que habían estado durmiendo profundamente en mi corazón. Efectivamente, el cuerpo de Carlos nunca fue encontrado, pero se descubrieron los restos del barco y la policía había concluido que fue un accidente. Sofía, tu padre definitivamente murió. No debes pensar esas cosas. Pero mamá, tú también eres extraña a veces. Miras el reloj de papá fijamente y a veces te levantas por la noche para mirar la foto de papá. Me quedé sin palabras. Mi hija había estado observando cuidadosamente el comportamiento de su madre. A veces, siento como si papá estuviera simplemente en un viaje largo y fuera a volver a casa algún día. Las palabras honestas de Sofía hicieron que sintiera como si me apretaran el pecho. Era natural que Sofía no pudiera aceptar completamente la muerte de su padre. Sin embargo, esas dudas también existían dentro de mí. Mamá, ¿tú lo crees? ¿Que papá realmente murió? No pude responder.
Aunque pensaba que lo había aceptado racionalmente, algo me molestaba en lo profundo de mi corazón. Durante nuestros 8 años de matrimonio, había pensado que conocía completamente a mi esposo, pero tampoco sabía sobre el cambio de beneficiario del dinero del seguro. ¿Había otras cosas que no sabía? Al día siguiente, mientras trabajaba en la biblioteca, no podía sacarme de la cabeza la conversación de anoche. Isabel se acercó con expresión preocupada. «Carmen, ¿estás bien? Te ves pálida». «Es que no pude dormir». «¿Sigues pensando en Carlos?» Asentí. «Isabel, ¿qué harías si tu esposo tuviera secretos?» Isabel mostró una expresión confundida. «¿Qué tipo de secretos?» «No lo sé, pero últimamente siguen apareciendo cosas que no sabía, una tras otra». «No tiene sentido investigar a una persona muerta, Carmen. Deberías seguir adelante». Las palabras de Isabel eran razonables. Sin embargo, mi mente se estaba volviendo cada vez más confusa. Ese fin de semana, decidí limpiar el estudio de Carlos. Durante 5 años, no había tocado sus pertenencias. Cuando abrí el cajón del escritorio, encontré un papel. En el momento que abrí el cajón del escritorio, los documentos relacionados con el trabajo estaban ordenadamente dispuestos. Materiales de inversión, contratos con clientes y, sorprendentemente, varios folletos turísticos sobre Brasil estaban dentro. Me pareció extraño. No tenía ningún recuerdo de que Carlos estuviera interesado en Brasil. Los folletos estaban nuevos, como si hubieran sido obtenidos recientemente. Guías de hoteles de lujo en Sao Paulo, introducciones a sitios turísticos en Río de Janeiro. ¿Por qué tenía Carlos estos folletos? El cajón inferior del escritorio tenía una pequeña cerradura. Busqué por toda la casa y finalmente encontré una llave que coincidía entre el llavero de Carlos. Cuando abrí el cajón, había un cuaderno adentro. Al abrir el cuaderno, la escritura meticulosa de Carlos mostraba citas programadas. Sin embargo, incluso en páginas posteriores a la fecha de su muerte, estaban escritas varias citas. Claramente no fueron escritas después del accidente. Todos eran planes futuros que Carlos había hecho mientras estaba vivo. Entre ellos, había una entrada que me llamó la atención. Reunión con DT, sobre preparativos finales. ¿Podría DT ser David Thompson? ¿Cuáles eran los preparativos finales? La fecha era una semana antes del accidente. Cerré el cuaderno y suspiré profundamente. Parecía haber muchas más cosas que no sabía sobre la muerte de Carlos. Había estado culpándome por no poder aceptar la muerte de mi esposo, pero tal vez era más natural tener dudas. Esa noche, me paré frente a la repisa de la chimenea otra vez. El reloj parado contaba la historia de aquel día cuando el tiempo se detuvo. Sin embargo, algo estaba comenzando a moverse en mi corazón. El deseo de conocer la verdad se hacía más fuerte día a día. Justo entonces sonó el timbre. Era inusual tener visitantes tan tarde por la noche. Fui a la puerta principal y la abrí. Allí estaban 2 hombres desconocidos. Uno era mayor, el otro joven. Ambos llevaban trajes azul marino y tenían expresiones serias. ¿Es usted Carmen Rodríguez? El hombre mayor habló. Su voz tenía autoridad, e intuitivamente sentí que eran oficiales de policía. Sí, soy yo. Somos de la policía. Lamento molestarla a esta hora tan tardía, pero tenemos asuntos importantes que discutir. Respondí confundida. Por favor, pasen, pero mi esposo murió hace 5 años. El detective Martínez asintió tranquilamente. Estamos al tanto de eso. Sin embargo, recientemente ha salido nueva información a la luz. ¿Podemos sentarnos y hablar? Llevé a los 2 hombres al salón. Mi corazón se aceleró y apareció sudor en mis palmas. Claramente algo serio estaba pasando. Los detectives sentados en el sofá intercambiaron miradas. Señora Rodríguez, tenemos algunas preguntas sobre su esposo, Carlos Rodríguez. El detective García habló.
La voz del detective joven tenía una precaución diferente a la autoridad de su compañero experimentado. ¿Qué tipo de preguntas? Mi voz estaba temblando. Podía escuchar que Sofía se movía arriba, pero no tenía la compostura para preocuparme por mi hija en ese momento. Primero, permítanos confirmar las circunstancias de la muerte de su esposo en ese momento. Fue un accidente de barco, pero ¿su esposo salió solo? No, se suponía que estaba con un amigo, pero ese amigo también... Mis palabras se atascaron en la garganta. Escuché que él también murió. El detective Martínez sacó una libreta. ¿Recuerda el nombre de ese amigo? Creo que era alguien llamado Javier Morales, pero nunca lo conocí personalmente. Ya veo. El detective escribió algo. Respecto al dinero de seguro de su esposo, ¿quién estaba listado como beneficiario? Estaba confundida. Me dijeron que era mi cuñado David. Él es abogado. Los dos detectives intercambiaron miradas otra vez. El detective Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Rodríguez, ¿ha recibido algún contacto de su esposo durante estos 5 años? ¿Llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos, cualquier cosa? Negué con la cabeza. No, absolutamente no. Eso es imposible. Mi esposo está muerto. Entiendo. Entonces, ¿con qué frecuencia se reúne con David Rodríguez? Nos reuníamos frecuentemente durante los primeros meses para los procedimientos del seguro, pero después de eso, solo unas pocas veces al año. Escuché que ha estado viajando mucho al extranjero recientemente. El detective García tomó un sobre de su bolsa de cuero. Señora Rodríguez, lo que estamos a punto de mostrarle puede ser muy impactante. ¿Está preparada? Mi corazón latía tan violentamente que sentía que podría explotar. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? El detective Martínez sacó una fotografía del sobre. Esta fue tomada hace 3 meses en Sao Paulo, Brasil. Tomé la fotografía. En ese momento, se sintió como si el mundo se hubiera detenido. En la fotografía estaba inequívocamente Carlos. Su cabello estaba un poco más blanco que hace 5 años y estaba bronceado, pero era indudablemente mi esposo. Estaba sentado en una mesa de terraza en un restaurante elegante hablando felizmente con una hermosa mujer latina. Esto es... La fotografía se deslizó de mis manos. No podía aceptar la realidad. Carlos estaba vivo. Durante 5 años, el esposo que había creído muerto estaba viviendo felizmente en Brasil con otra mujer. ¿Mamá? La voz preocupada de Sofía vino desde arriba. Traté desesperadamente de controlarme para no preocupar a mi hija, pero no podía parar de llorar. Señora Rodríguez, por favor cálmese. El detective García habló gentilmente. Nos tomó tiempo verificar esta fotografía también, pero no hay error. Este es su esposo. Pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo obtuvieron esta fotografía? Información proporcionada por las autoridades brasileñas. Hay un registro de alguien llamado Carlos Rodríguez comprando bienes raíces localmente. También encontramos que ha estado recibiendo grandes remesas regularmente. El detective Martínez sacó otra fotografía. Esta es de una cámara de vigilancia bancaria. Muestra a David Rodríguez realizando procedimientos de transferencia internacional. Miré esa fotografía. Mostraba a mi cuñado David firmando documentos en un mostrador bancario desconocido. ¿Quiere decir que David está involucrado? Tenemos que pensar eso. Aparecer listado como beneficiario del seguro probablemente era parte de este plan. En mi mente, los eventos hasta ahora comenzaron a conectarse uno por uno. El comportamiento poco natural de David, sus frecuentes viajes al extranjero y los folletos turísticos brasileños que encontré en el estudio de Carlos. Todo había sido planeado. ¿Quién es la mujer con él? Su nombre es Sofía Santos, ciudadana brasileña. Parece que está viviendo con Carlos. Miré fijamente a la mujer en la fotografía. La hermosa mujer que parecía estar a principios de sus 30 se reía genuinamente al lado de Carlos.
Era la sonrisa de Carlos, esa sonrisa que yo conocía tan bien. No estaba muerto, simplemente estaba viviendo una vida diferente. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?» Sofía bajó las escaleras. Su cara mostraba ansiedad y confusión. Traté de esconder la fotografía, pero era demasiado tarde. «Sofía, vuelve a tu cuarto». «Pero mamá está llorando. ¿Qué pasó? ¿Es sobre papá?» El detective Martínez se levantó. «Estamos teniendo una conversación importante con su madre. Por favor, haga que se lo explique más tarde». Sofía mostró una expresión insatisfecha, pero subió tranquilamente después de ver la condición de su madre. Me cubrí la cara con ambas manos. No sabía nada. ¿Qué fueron esos 8 años de matrimonio? ¿Qué pasa con Sofía? Señora Rodríguez, este fue un caso de fraude muy hábilmente planeado. Usted es una víctima. No necesita culparse. Las palabras del detective García fueron amables, pero no pudieron sanar mi corazón herido. ¿Tengo que devolver el dinero del seguro? Serán necesarios procedimientos legales, pero está claro que usted no estuvo deliberadamente involucrada. Más bien, está en posición de reclamar daños. El detective Martínez continuó mientras guardaba las fotografías. Actualmente estamos trabajando con las autoridades brasileñas para asegurar la custodia de Carlos Rodríguez y David Rodríguez. También estamos investigando a Sofía Santos. Respiré profundamente y levanté la vista. Mis mejillas estaban húmedas de lágrimas, pero la ira gradualmente se estaba acumulando. Carlos nos abandonó y comenzó una nueva vida. Desafortunadamente eso parece ser el caso. Sin embargo, ahora la verdad ha sido revelada. Usted y su hija pueden seguir adelante. Miré la fotografía una vez más. La fotografía que era evidencia de la traición de mi esposo también me dio respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo. Carlos no estaba muerto. Mi intuición había sido correcta. Yo lo amaba, pero él no nos amaba. El amor a veces es unilateral. Sin embargo, usted tiene una hija que la ama. No olvide eso. Los dos detectives se levantaron. Era tarde por la noche y yo tenía muchas emociones que procesar. Vendremos mañana otra vez para escuchar su historia en detalle. Por favor, descanse bien esta noche. Despedí a los detectives en la puerta principal. El sonido del motor del coche patrulla resonó por las calles nocturnas silenciosas. Sola, regresé al salón y me paré frente a la repisa de la chimenea. El reloj parado parecía estar burlándose de mí. ¿Era este reloj también parte de su plan? ¿Lo había dejado parado a propósito como una actuación? Escuché los pasos de Sofía desde arriba. Tenía que decirle la verdad a mi hija, que su padre no estaba muerto, pero nos había traicionado y estaba viviendo con otra mujer. Respiré profundamente. Una larga noche estaba a punto de comenzar. Sin embargo, también era el primer paso hacia una nueva vida. La verdad viene con dolor, pero es mucho mejor que vivir en la falsedad. Ella y mi hija realmente podrían seguir adelante ahora. A la mañana siguiente, yo, que no había dormido nada, había tomado la decisión de decirle la verdad a Sofía con el amanecer. Mi hija estaba sentada en la mesa del desayuno, mirando con preocupación los ojos hinchados de su madre. «Mamá, ¿de qué vinieron a hablar esos policías anoche?» Respiré profundamente y me senté frente a mi hija. «Sofía, esto puede ser doloroso para ti escucharlo, pero necesito decirte algo importante sobre tu padre». La expresión de Sofía se tensó. ¿Papá está vivo? Esa pregunta intuitiva me sorprendió. Mi hija podría haber entendido la situación mejor de lo que su madre pensaba. «Sí, tu padre está vivo, pero...» Elegí mis palabras cuidadosamente. «Tu padre nos engañó, fingió morir y está viviendo en otro lugar con otra mujer». Sofía aceptó tranquilamente las palabras de su madre. Su reacción fue más calmada de lo que uno esperaría de una chica de 14 años. «Mamá, ya lo sospechaba un poco. Si papá realmente hubiera muerto, no hay manera de que tú sufrieras tanto». Me emocioné por las palabras maduras de mi hija. «Sofía, ¿papá dejó de amarnos?»
No lo sé, pero el camino que eligió tu padre estaba mal. Nosotras no hicimos nada malo. Sofía asintió ligeramente. Mamá, ¿qué va a pasar con nosotras? Estaremos juntas y vamos a comenzar una nueva vida en el verdadero sentido. Abracé a mi hija. Eran una pequeña familia de solo 2, pero eso era suficiente. Por la tarde, el detective Martínez visitó otra vez. Esta vez vino solo con información más detallada. Señora Rodríguez, estamos comenzando a ver el panorama completo del caso. Este fue un fraude de seguro planeado que involucra a 3 personas. El detective abrió un archivo y comenzó a explicar. Carlos Rodríguez, David Rodríguez y Sofía Santos. Los 3 parecen haber estado planeando esto durante aproximadamente 1 año. Agarré mi taza de café con manos temblorosas. ¿1 año atrás? ¿Eso significa que Carlos me estuvo engañando durante 1 año antes de morir? Desafortunadamente, eso es lo que significa. David manejó los procedimientos legales como abogado y Sofía estaba preparándose para la nueva vida en Brasil. El detective sacó otro documento. Encontramos que Sofía actualmente tiene conexiones con un grupo de fraude internacional. Se sospecha que ha estado involucrada en casos similares en el pasado. Estaba atónica. ¿Carlos fue engañado por una estafadora? ¿O él era cómplice? Según nuestra investigación, también hay sospechas de que Carlos estaba manipulando ilegalmente fondos de clientes usando su trabajo como asesor de inversión. Este nuevo hecho me dejó sin palabras. La traición de mi esposo no era solo contra su familia. También había traicionado su ética profesional. ¿De dónde venía el dinero para vivir en Brasil? Principalmente de remesas del dinero del seguro. David estaba enviando aproximadamente 50,000 euros mensuales a Carlos. También existe la posibilidad de que se estuvieran usando fondos de inversión que Carlos obtuvo ilegalmente. Calculé. 50.000 euros al mes significaba 600.000 euros al año. El pago del seguro de 2 millones de euros se agotaría en aproximadamente 3 años. ¿Qué planeaban hacer después de eso? Probablemente tenían la intención de encontrar el siguiente objetivo. Juzgando por los métodos de Sofía, había una alta posibilidad de que Carlos eventualmente también fuera descartado. Las palabras del detective eran frías, pero sentí un extraño sentimiento de alivio. Carlos no estaba viviendo felizmente. Él también podría haber sido víctima de sus propios deseos y estupidez. Las autoridades brasileñas están actualmente trabajando para asegurar la custodia de los 3 individuos. El FBI también está cooperando como un caso de fraude internacional. Miré por la ventana. ¿Qué pasará si Carlos es arrestado? Probablemente será extraditado a España y procesado por fraude de seguro, lavado de dinero y fraude de inversión. Lo mismo con David. ¿Tengo que testificar como testigo? Sí, su testimonio es importante. Sin embargo, como usted es una víctima, la fiscalía debería ser considerada. Esa noche, estaba sola en el estudio de Carlos. Cuando examiné los contenidos de los cajones otra vez, había algo que había pasado por alto. En una pequeña libreta, algo estaba escrito en portugués. Al día siguiente, usando un diccionario de portugués en la biblioteca, lo traduje y encontré que eran palabras de amor. Contenido como «Sofía, no puedo vivir sin ti» y «Empecemos una nueva vida juntos». Fui golpeada por emociones complejas. Junto con la ira había una profunda tristeza. Carlos realmente había amado a Sofía. Nuestra vida matrimonial podría haber sido falsa para él. Una semana después, llegaron noticias desde Brasil. Carlos, David y Sofía habían sido arrestados todos. Sin embargo, un desarrollo sorprendente estaba esperando. El detective Martínez me llamó emocionado. Señora Rodríguez, ha habido un desarrollo importante. Sofía ha acordado un trato con la fiscalía y confesó todo. ¿Qué quiere decir? En realidad, Sofía era la mente maestra de este plan. Estaba manipulando a Carlos y David. Agarré el auricular firmemente. ¿Qué quiere decir?
Sofía es una estafadora internacional que estaba buscando objetivos en España. Carlos estaba completamente cautivado por su encanto y estaba siendo manipulado. David también fue hecho cooperar bajo el pretexto de ayudar a su hermano. Esta nueva verdad me dio consuelo. Carlos ciertamente me había traicionado, pero al mismo tiempo había sido engañado por alguien más. Carlos actualmente está mostrando profundo arrepentimiento. Afirma que fue engañado por Sofía y está pidiendo perdón de su familia. Permanecí en silencio. Mis sentimientos de querer escuchar la disculpa de mi esposo y no querer estar involucrada más estaban en conflicto. Basándose en el testimonio de Sofía, encontramos que hay otras víctimas también. Ha engañado al menos a 5 hombres usando métodos similares durante los últimos 10 años. ¿Carlos obtendrá una sentencia reducida? Él es tanto víctima como perpetrador. Sin embargo, su actitud cooperativa será tomada en consideración. Después de colgar, pensé durante mucho tiempo. La traición de Carlos permanecía como un hecho inmutable. Sin embargo, él también podría haber sido víctima en un sentido diferente. Esa noche, Sofía le preguntó a su madre, «Mamá, ¿vas a perdonar a papá?» Miré a mi hija. Perdonar y olvidar son cosas diferentes. Lo que hizo tu padre estaba mal, pero aferrarse al odio no es bueno para nosotras. Quiero atesorar los recuerdos de amar a papá, pero papá ahora parece un extraño. Las palabras de Sofía eran precisas. El Carlos que habíamos amado podría ya no existir. Mamá, nos hemos vuelto fuertes, ¿verdad? Sonreí. Sí, hemos superado esto juntas. Continuaremos juntas. Fuera de la ventana, vientos cálidos anunciando la llegada de la primavera estaban soplando. El largo invierno finalmente estaba a punto de terminar. 6 meses después, comenzó el juicio en el Tribunal Federal. Me paré en el banquillo de testigos y enfrenté a Carlos por primera vez en 5 años. Mi esposo demacrado parecía una persona diferente del hombre en la fotografía brasileña. El acusado, Carlos Rodríguez, fue condenado a 12 años de prisión por fraude de seguro, lavado de dinero y fraude de inversión. La voz del juez resonó por toda la sala del tribunal. David recibió 8 años y la mente maestra, Sofía, recibió 15 años. La cooperación de Sofía a través del trato con la fiscalía no afectó significativamente la reducción de su propia sentencia. Al salir del tribunal, Carlos trató de decirme algo, pero no volví la vista atrás. Sofía tampoco miró a su padre. Para ambas, este día no era un final, sino un nuevo comienzo. Un mes después del veredicto, recibí aproximadamente 1,5 millones de euros en compensación de la compañía de seguros. Reconocida como víctima de fraude, pude recibir compensación legítima. Sin embargo, lo que fue más valioso para mí no fue el dinero, sino la verdad. Mamá, esto realmente es el final ahora, ¿verdad? Sofía había crecido tremendamente mentalmente. Había aceptado la realidad de la traición de su padre y elegido vivir positivamente con su madre. Sí, pero los finales también son nuevos comienzos. Continué mi trabajo en la biblioteca, pero los fines de semana comencé a participar en actividades de voluntariado comunitario. En un grupo de apoyo para víctimas de fraude, aconsejaba a personas que habían tenido experiencias similares a las mías. Mi experiencia sirvió como aliento para muchas personas. Carmen, tu historia realmente me da valor. Sara, una miembro del grupo de apoyo, expresó su gratitud. Sara también era víctima del fraude financiero de su esposo. Yo tampoco me he recuperado completamente todavía, pero conocer la verdad me ha permitido seguir adelante. Mis palabras tenían el poder persuasivo que solo alguien que había superado la adversidad podía poseer. Esa noche, Sofía y yo cocinamos juntas por primera vez en mucho tiempo. Risas cálidas resonaron en la cocina.
Era diferente del tiempo familiar cuando Carlos estaba allí, pero igualmente cálido. Mamá, somos pequeñas, pero somos una familia real, ¿verdad? Las palabras de Sofía trajeron lágrimas a mis ojos. No las relaciones de sangre o relaciones legales, sino los lazos de cuidarse y apoyarse mutuamente. Eso era lo que significaba la verdadera familia. Algo que había entendido profundamente durante este último año. Sí, somos el mejor equipo. En la repisa de la chimenea había una nueva foto familiar. Una foto de solo nosotras dos, Sofía y yo. El reloj de Carlos había sido desechado, y en su lugar había un pequeño florero que Sofía me había regalado para el Día de la Madre. Un día conocí a un hombre en la biblioteca. Era un profesor universitario que investigaba historia local y frecuentaba la biblioteca. Sus conversaciones eran intelectuales y cálidas, y sentí confianza en otra persona por primera vez en mucho tiempo. Carmen, eres una persona muy fuerte. Ante sus palabras, sonreí. No me volví fuerte, simplemente encontré mi verdadero yo. Todavía no tenía la capacidad emocional para pensar en romance, pero saber que aún tenía la habilidad de confiar en las personas me daba alivio. Sofía se estaba acercando al bachillerato y comenzó a hablar sobre sus sueños futuros. Quiero ser consejera. Como mamá, quiero ayudar a personas en problemas. Las palabras de mi hija calentaron mi corazón. La experiencia dolorosa se había transformado en compasión por otros dentro de Sofía. En una tarde de verano, Sofía y yo estábamos haciendo una barbacoa en el jardín. Los vecinos se unieron, y se convirtió como en una pequeña fiesta. Nuestras conexiones con la comunidad también se habían profundizado durante este año. La madre e hija Rodríguez son realmente maravillosas. Nuestra vecina, la señora López, nos elogió. Somos una familia ordinaria, respondí. Solo nos cuidamos mutuamente. Esa noche, antes de ir a la cama, Sofía le dijo a su madre: Mamá, si papá enviara una carta de disculpa, ¿la leerías? Pensé por un momento. No lo sé, pero no cambiaría nuestras vidas. Siento lo mismo. El pasado es el pasado. Nosotras tenemos un futuro. Las palabras maduras de Sofía me hicieron darme cuenta del crecimiento de mi hija. Fuera de la ventana, la brisa nocturna de verano soplaba placenteramente. Bajo el cielo estrellado, la pequeña casa de Sofía y mía estaba envuelta en luz cálida. La forma de nuestra familia había cambiado, pero las cosas más importantes, el amor y la confianza, no se habían perdido. Más bien, a través de nuestras pruebas, éstas se habían vuelto más fuertes y puras. Pero entonces, algo que ninguna de nosotras esperaba estaba a punto de suceder. Era un sábado por la mañana, 3 meses después del juicio. Estaba preparando el desayuno cuando sonó el teléfono. Era el detective Martínez y su voz sonaba tensa. Señora Rodríguez, necesito verla urgentemente. Ha ocurrido algo inesperado. ¿Qué ha pasado? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Puede venir a la comisaría ahora mismo? El tono del detective me preocupó. Dejé a Sofía con los vecinos y me dirigí a la comisaría. Cuando llegué, el detective Martínez me esperaba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de confusión y algo que no podía identificar. Señora Rodríguez, siéntese, por favor. Me senté, con el corazón acelerado. Ayer por la noche recibimos una llamada desde la prisión donde está Carlos. Había solicitado hablar con nosotros urgentemente sobre algo que nunca nos había contado antes. ¿Qué cosa? El detective tomó una respiración profunda. Carmen, Carlos no era Carlos. No entendí lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir? El hombre con quien estuvo casada durante 8 años no era Carlos Rodríguez. Su verdadero nombre es Antonio Vega. Carlos Rodríguez, el verdadero Carlos, murió hace 9 años en un accidente de coche en Sevilla.
El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber, todo, era una mentira. Antonio Vega robó la identidad de Carlos después de su muerte. Tenía antecedentes penales por estafa y necesitaba una nueva identidad para empezar de nuevo. Conoció a David, el verdadero hermano de Carlos, quien estaba desesperado por dinero debido a deudas de juego. David le vendió la identidad de su hermano muerto a cambio de que le pagara sus deudas. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Entonces, ¿quién es el padre de Sofía? Antonio Vega. Pero, señora Rodríguez, hay algo más. Antonio ha estado mintiendo sobre todo, incluso sobre Brasil. Nunca estuvo allí. Las fotografías fueron manipuladas digitalmente. Todo fue un montaje para hacernos creer que había escapado con el dinero del seguro. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Dónde está realmente el dinero? David lo había estado usando para pagar sus deudas de juego durante años. El dinero del seguro se agotó hace 2 años. Antonio se enteró, y por eso decidió confesarlo todo, porque ya no había dinero que proteger. Me levanté tambaleándome. Entonces, ¿nada de lo que viví fue real? El detective Martínez me miró con compasión. Su amor por su familia era real, señora Rodríguez. Sofía es real. Su vida juntas, eso fue real. Pero cuando llegué a casa me di cuenta de algo que hizo que mi sangre se helara. En la mesa del comedor había una nota que no estaba allí cuando salí. Carmen, sé que ahora sabes la verdad. Pero hay una verdad más, que no sabes. Ven sola al almacén abandonado en la calle Bravo Murillo, esta noche a las 10. Si no vienes, Sofía pagará por mis errores. La nota estaba firmada, Antonio. Pero eso era imposible. Antonio estaba en prisión. Llamé frenéticamente a la comisaría. Detective Martínez, ¿Antonio sigue en prisión? Hubo una pausa larga. Señora Rodríguez, Antonio escapó durante el traslado al hospital esta mañana. Íbamos a llamarla, pero... La línea se cortó. Corrí a casa de los vecinos, pero estaba vacía. Una segunda nota estaba pegada en la puerta. Ya la tengo. Medianoche. Sola. O ella muere. Esta vez la firma era diferente. El verdadero Carlos. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Quién era realmente quién? ¿Carlos estaba vivo? ¿Antonio había mentido sobre mentir? A las 11:50 de la noche me dirigí al almacén abandonado. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia muerte. Cuando abrí la puerta del almacén, vi una escena que jamás olvidaré. Sofía estaba atada a una silla, con los ojos vendados pero respirando. Frente a ella estaban 2 hombres idénticos, 2 hombres que se veían exactamente como Carlos. «Mamá», uno de ellos susurró, «bienvenida al final de la historia». El hombre de la izquierda sonrió. «Soy Antonio, el estafador que se hizo pasar por tu esposo». El hombre de la derecha me miró con ojos que sí reconocí, ojos llenos de amor. «Y yo soy Carlos, el verdadero Carlos, tu verdadero esposo, que nunca murió». En ese momento entendí que toda mi vida, todo lo que había creído, había sido una mentira dentro de otra mentira dentro de otra mentira. Y esta era la verdad final que iba a destruir todo lo que quedaba de mi cordura. Carlos, mi verdadero esposo, me miró con lágrimas en los ojos. Carmen, siento mucho haberte hecho pasar por todo esto, pero era la única manera de protegerte de la verdad real. ¿Qué verdad real? Sofía no es mi hija, es la hija de Antonio. Pero Antonio es mi hermano gemelo. Un hermano gemelo del que nunca supiste que existía. El mundo se desplomó completamente. Y hay algo más, Carmen. Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre quién eres realmente.
En ese momento final, mientras esperaba escuchar la verdad que destruiría los últimos fragmentos de mi realidad, me di cuenta de una cosa terrible. Ya no importaba quién era quién. Ya no importaba qué era verdad y qué mentira. Lo único que importaba era que la niña atada a esa silla, Sofía, era mi hija, sin importar quién fuera su padre biológico. Y por primera vez en años, supe exactamente qué tenía que hacer. Pero esa es una historia para otro día. Porque algunas verdades son demasiado peligrosas para contarlas. Y algunas mentiras son la única manera de sobrevivir.